Presentamos Ahí estamos. pantalla. Gracias. Presentamos pantalla. Muy bien. Entonces, buenas noches. Hoy vamos a ver el capítulo 7. Bienvenidos, jóvenes. Adelante. Buenas noches, compañeros y ingeniera. A nosotros nos tocó lo que es el capítulo 7 del libro La vida es matemática. Y ahorita vamos a escuchar a mi compañero Gerson. Buenas noches, arquitecta. Pues es un gusto estar aquí. Pues para iniciar, a mí me tocó el tema romance robótico. Pues este tema pues me gustó mucho, ya que pues habla de todo lo que pues los científicos quieren hacer con los seres humanos. Leyendo esto, pues me recordó mucho a una película, ¿verdad? No sé si la han visto, que se llama Yo Robot, donde igual eh, los científicos hicieron un robot, bueno, hicieron varios robots con la inteligencia humana para que pues les sirvieran a los humanos. Y pues el libro pues nos habla un poco acerca de esto, ya que pues los científicos eh, quieren implementar un software a los seres humanos, ¿verdad? ¿Puedes cambiar de imagen, por favor? Como le decía, los científicos quieren implementarle un software a los seres humanos, pues para que con ellos puedan tener un mejor control de todos los humanos. Y ya como lo decía el libro, tener un mejor control de sexos, ¿verdad? Y pues el software que le quieren implementar, pues lo vinieron haciendo, ¿verdad? A, en pruebas en humanos para ver cómo respondían y ver la capacidad de los seres humanos, ¿verdad? Si son capaces de soportarlos o no. Y pues esa ha sido mi pequeña presentación. Los dejo con el siguiente compañero. Muy buenas noches. A mí me tocó elegir esposa y cómo conocí a mi mujer Sheila. Hay una parte en el capítulo del libro que me parece muy interesante, ya que así como lo podemos ver, el autor del libro da a entender de que nosotros en cierto punto van a llegar ciertas personas a las cuales nos van a pretender. Y él dice que qué mejor manera de hacer probabilidades para poder escoger a la mejor pareja, nuestra mejor opción. Entonces, él dice que una cantidad n de pretendientes potenciales, cuando n se va a referir a un número cualquiera, por ejemplo, si a una persona se le declaran 10 personas, pues n va a tomar el número de 10. Y él lo que dice es de que si nosotros rechazamos el primer porcentaje, que sería, por ejemplo, el 37.33% de las personas de las cuales se nos declaran, el otro 63.33% que queda van a ser personas las cuales van a ser mejores posturas para nuestros hijos y sucesivamente. Me llamó bastante la atención. Porque Daniel está entrecortada su... Y pasando como conoció a el, el Porque Daniel no se le entiende. escritor del libro,
pues data de que ellos se pusieron por Jorge Daniel, ¿me escucha? Jorge Daniel, una manifestación ya no, usted le escucha, Jorge Daniel. Sí, pero él creo que no nos escucha. Si no, voy a cambiar y comienzo yo. Por favor, porque no se le entiende, entonces. Bueno, Compañero, disculpa, ¿puedes parar un momento? ellos venían de diferentes universidades, pero bueno, voy a comenzar yo. Él no nos escucha. Él no nos escucha. Compañero. Bueno, yo voy a hablar sobre lo que son enamoramientos románticos, estadísticas bayesianas y vidas. En este capítulo habla sobre la locura y el encanto del enamoramiento. Dice que el enamoramiento casi no se puede explicar, pero es indiscutible, con una prosa preciosa y repleta de ejemplos. En este capítulo nos habla sobre cómo el enamoramiento es un encanto, porque primero dice que todo es como color de rosa, y entonces en el camino siempre nos vamos a encontrar con dificultades o cosas que a la larga el enamoramiento decae en una desilusión. También habla de cuando nos adentramos en una bruma romántica incipiente, usamos lo que el psicólogo Daniel Kahneman llama pensamiento del sistema 1 en su obra Pensar rápido, pensar despacio, que es rápido, automático, habitual, emocional, estereotipado y subconsciente. Les voy a dar un ejemplo matemático del teorema de Bayes. Dice que ante nosotros nos presentan 3 monedas. Una está trucada 1/4% de las veces, la otra es normal y la otra tiene doble cara, o sea, tiene 2 caras. Y entonces nos ponen a elegir una. Dice que un 87.3% elegiría la que tiene doble cara. Y entonces, ¿esto qué quiere decir? Que entonces en la vida no siempre vamos a ganar o estar arriba. Siempre se nos van a presentar obstáculos los cuales debemos afrontar y vencer y nunca desistir y siempre persistir. Ahora escucharemos a mi otro compañero. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Les voy a explicar un poco sobre lo que es el tema de las matemáticas domésticas y la tapadera del váter abierta o cerrada. Yo sé que al principio van a estar un poco confundidos por lo que les voy a explicar porque en realidad va a ser sentido a lo que es un sanitario, ¿verdad? Entonces, las matemáticas domésticas se refiere a cómo la matemática está en nuestra vida diaria, ¿verdad? Entonces, basado en eso, se pregunta el autor del libro, ¿verdad? Si la tapadera del inodoro debería estar abierta o cerrada. Entonces, en base a eso es que se conoce como matemática doméstica, ¿verdad? Entonces, hay personas que, por ejemplo, usan las matemáticas en la vida para calcular y otros que relacionan sobre la naturaleza, ¿verdad? Como en caso de esa proporción áurea, ¿verdad? Que prácticamente son los números Fibonacci que le conocemos o números pi. Entonces, la relación de que si la tapadera del inodoro debe permanecer cerrada o abierta es un poco confuso, ¿verdad? Entonces, hay unos que prefieren abierta y otras cerrada. Es igual que las matemáticas, hay operaciones abiertas y cerradas. Puedes cambiar, por favor. Compañera, puedes cambiar. Ya cambié. Oh, gracias. Entonces acá también hay una paradoja de
de Zenón, ¿verdad? Que establece que para que se produzca el movimiento de un objeto debe cambiar de posición. Era lo mismo que les comentaba de la tapadera del inodoro, ¿verdad? Siempre que se produzca un movimiento en nuestra vida o que nosotros movamos algún objeto, siempre se va a hacer un objeto que va a ocupar una composición dentro de las matemáticas, ¿verdad? Ya sea que se mueva hacia adelante o hacia arriba o hacia un lado, siempre va a estar, sea abierta o cerrada. Entonces, con esto doy por concluida eh, la presentación y mi compañera le va a mostrar lo último que estamos por presentar, que es el cuestionario. Y este es nuestro glosario. Y eso es todo, ingeniera. Muy bien. Muy bien. Quienes se exponen, por favor, dejamos de compartir. Muchas gracias. Y quiero ver a los que siguen exponiendo, por favor. Comparten pantalla, abren cámaras. Bienvenido. Ingeniera, disculpe. Sí, Jorge Ahora Daniel. sí se me logra escuchar bien, ¿no? Es que he tenido problemas de conexión desde la semana pasada. Pero ahorita sí se le escucha súper bien. Sí, ¿Quiere explicarnos nada más lo que tenía que, o podemos ya poner su presentación porque no le entendimos? A ver, compañeros del grupo anterior, Jorge Daniel ya tiene... o así está bien, solo es No, que, para que veamos la ok, presentación porque nos perdimos todo lo que... Por no, favor, desde el inicio no se jóvenes del entendió. grupo anterior. Ujú. Y Las perdónenos del grupo diapositivas anterior. de Jorge Daniel. No se preocupe, es la tecnología falla. Gracias, Diana Briseida. Lo bueno es que ya pudo arreglar eso. Sí, solo no sé si puedo tener cámara apagada, es que me consume Sí. mucho más. Ok, Sí, perfecto. ok, disculpe. Bueno, como les decía, aquí el autor del libro habla sobre que si nosotros queremos realmente encontrar a esa persona ideal para nuestra vida y con la cual queremos pasar el resto de nuestra vida, ¿verdad? Él habla de que deberíamos, como seres humanos, de por lo menos rechazar el 33.77% de las personas que intentan tener una relación con nosotros. Y el resto del porcentaje, que sería el 67.33 o 77% que resta, es una probabilidad que sean las personas ideales por las cuales nosotras querramos pasar el resto de nuestra vida, ¿verdad? Y así sucesivamente. Aquí habla de una yuxtaposición de términos y una yuxtaposición de términos es simplemente ordenar palabras. Ok. Puedes cambiar, por favor. Ah, disculpa. Esta era de mi compañero. Bueno, hablando de sobre cómo conocieron a Sheila y el autor del libro habla de cómo conocieron a Sheila. Él dice que ellos se conocieron por una manifestación entre universidades. Al principio, Sheila rechazaba al autor del libro porque él se asemejaba al hijo de un portero de donde ella vivía y no le caía nada bien y por eso tendía ella a rechazarlo. Y ellos empezaron a salir porque a la hora de hacer una manifestación de las mismas universidades, ellos se encontraron ahí y fue tanta el caos que causaron las manifestaciones que los policías empezaron a tirar gas lacrimógeno. Y
cuando ellos dos estaban juntos, una bomba de gas lacrimógeno estalló enfrente de ellos y de inmediatamente corrieron a un lugar, a una fuente para lavarse la cara, para poder limpiarse los ojos. Entonces, mientras ella se lavaba la cara, él mantenía el chorro encendida para que ella se pudiera lavar la cara y así viceversamente. Y luego empezaron a hablar sobre ellos mismos y cómo podían conectar como personas. Después de un determinado tiempo, ellos quedan de ir a cenar en un restaurante italiano y para conocerse mejor. Luego, después de que llegaron al restaurante, el mesero que los atendió les tomó la orden y se tardaba en llevar su pedido. Y lo que hicieron ellos para poder llamar la atención del mesero fue poco a poco ir empujando una botella de champán eh, a- para que a la hora de caerse hiciera ruido y el mesero pudiera ir ahí con ellos. Y luego de que ellos hicieron esto, el mesero se disculpa por no haber llevado la comida y los cambia de mesa y dice que él va a limpiar el inconveniente que había pasado. Y él dice que así fue como él se fue enamorando poco a poco de su esposa, de Sheila. Y ese sería mi aporte. Muy bien, Jorge Daniel. Me alegra que haya podido reconectar su micrófono. Muy bien. Gracias. Entonces, damos la bienvenida al siguiente grupo, por favor. Gracias. Abren cámaras. ¿Qué tal? Buenas noches, no sé si miran ahí mi pantalla. Sí. No sé si ya estamos todos. Gracias, compañero. Buenas noches, ingeniera y compañeros. Nosotros somos el segundo grupo del día de hoy. Nos tocó el capítulo 8. Mi nombre es Ismael Marroquín y junto a mis tres compañeros, Kevin Martínez, Baldwin Mush y Eric Rolando, vamos a exponerles sobre las probabilidades son las que son. La siguiente, por favor, mío. Gracias. ¿Y qué son? Pues las probabilidades son cálculos matemáticos que nos pasan en la vida cotidiana, en el día a día, ¿verdad? En las cuales nosotros podemos controlar y calcular. Y de cierta forma las llamamos casualidades o suerte, ¿verdad? ¿Y cómo podríamos ejemplificar una probabilidad o cómo nos llega a pasar en el día a día? Pues las probabilidades van desde un punto de lanzar una moneda y esperar a qué lado de la cara de la moneda va a caer, hasta saber cuánto tiempo nos vamos a hacer para llegar a un lugar. ¿Y cómo podemos calcular y predecir esto, verdad? La siguiente, por favor, compañero. Gracias. Tenemos que tomar en cuenta los aspectos en la actividad que vamos a realizar y dividir los aspectos entre positivos y negativos, tomando en cuenta el tiempo y las obstrucciones, por decirlo así, de todo lo que nos puede llevar hacia alcanzar nuestro objetivo o desistir de nuestro objetivo, ¿verdad? La siguiente también, por favor. El resultado de entender las probabilidades y de poder hacer un cálculo matemático nos lleva no totalmente al éxito, porque sería eso exacto, ¿verdad? Y las probabilidades siempre pueden jugar en el lado contrario de nosotros, pero el resultado de poder aprender a calcular y poder aprender a hacer la fórmula nos llevará a una probabilidad, ¿verdad? Vale la redundancia más alta de alcanzar nuestro objetivo.
quise ejemplificar aquí con estas imágenes de la famosa película que pasó ayer. No sé si algunos han tenido la oportunidad de verla, pero me llamó mucho la atención y poder ejemplificarlo justamente con esta parte del capítulo, porque si ustedes pudieron ver como en la primera imagen, ¿verdad? Este personaje tiene una habilidad en las probabilidades y claramente en las matemáticas, ¿verdad? Y él a veces indirectamente sin saber, como también nosotros nos puede ocurrir, ¿verdad? Aprendió a hacer el cálculo matemático y alcanzar el éxito. Y creo que esto nos puede pasar a nosotros también. Eh, Espero que así sea. Y les dejo el tiempo con mi otro compañero. Gracias. Muy buenas noches, mi nombre es Eric y el día de hoy le voy a estar presentando lo del capítulo 8. En el capítulo 8 pudimos observar varios ejemplos sobre la probabilidad. Uno de ellos fue como si un boleto de lotería puede diferir muy poco del que convierta a su portador en un multimillonario. En realidad, esto es muy poco probable. Sería como si de 0.1% de que si un día me compro un boleto de lotería, me salga con unos 4 o 5 números que son iguales al boleto ganador, pero el último número no, pues yo digo que es mala suerte. Pero en realidad simplemente no fue el boleto ganador. ¿Puedes dar a la otra diapositiva? Gracias. También como otro ejemplo, tuvimos como lo de un programa de televisión, pero yo me quise enfocar más en un ejemplo que no aparece en el libro, sino que fue basado en una historia real. No sé si alguien ha visto la película de Juego de la Fortuna, porque ahí trata de la historia de Billy Bain. Fue un entrenador de los Athletics Oakland que prácticamente fue el primer entrenador en cambiar la logística del juego del béisbol. Era un cazatalentos que prácticamente se cansó como la logística convencional de ese tiempo y las cambió con probabilidades matemáticas. Con eso contrató a un como joven matemático que era muy bueno en eso, y gracias a las probabilidades llevó al equipo de los Oakland, de las Atlantic, casi a las finales y ganar, pero en realidad no, porque quiera que no, las probabilidades solo son probabilidades. No te asegura el éxito, no te asegura casi nada, simplemente son probabilidades. Ahorita le dejo el tiempo a mi compañero Balduy. Buenas noches, compañeros. Sí, continuando, en esta parte del capítulo se llama El hombre anumérico, un matemático Lee, el periódico y sus consecuencias. Siguiente, por favor. Las consecuencias del analfabetismo matemático. Nuestro autor decía entonces que venía a dar clases en la facultad de medicina, en la carrera de enfermería. Cuando llegó a impartir las clases de aritmética, se encontró de que sus alumnos y sus alumnas eran bastante malas en relación a las matemáticas. Eran tan pésimos que él dijo: en caso de ingresar en un hospital, no me haría ninguna gracia que me atendieran aquellas personas a punto de convertirse en profesionales de enfermería. Entonces, él, al darse cuenta de que no podía hacer que sus alumnos aprendieran, renunció a este cargo y en vez de dar clases, se tomó el espacio y el tiempo para hacer un libro que se llama El hombre anumérico, cuya versión en inglés es Illummersi. Se publicó en 1989. Es un libro muy bueno que imparte un mensaje y que transmitía algunas nociones matemáticas. Siguiente, por favor. Entonces, su amigo Douglas Ostendar dijo: nuestra sociedad sería
inconcebible, distinta si la gente corriente entendiera que de verdad las ideas de un fabuloso y trascendental libro. Entonces, su amigo, Douglas, dijo que él tenía que demostrar su libro que tenía que llegar a la mayoría de la población. Entonces, llegó a este punto en los espejos de los medios de comunicación que no existían las redes sociales, ni los blogs, ni artículos en las páginas de internet como ahora. Entonces, él lo que hizo fue transmitir y redactar su libro por medio de la radio, por medio de televisión. En una de esas, por presentar este libro, vino con una señorita que la quería entrevistar, que lo quería entrevistar. Entonces, cuando llegó, se dio cuenta de que era una reina de belleza. Obviamente, la matemática y la belleza literal de la persona humana creo que no encajan, ¿no? Entonces, la entrevistadora la empezó a atacar y le dijo que muchas cosas de apariciones sobre los medios memorables de su libro que había escrito sobre estos estudiantes de enfermería. Entonces, en ese mismo instante, el matemático trató de proteger su integridad. Obviamente logró, por medio de las matemáticas, llegar hasta el punto de que la presentadora en ese mismo instante se haya parado y haya renunciado a ese cargo que tenía y dedicarse a las matemáticas. Siguiente, por favor. Mi autoconcepción como matemático a la de escritor. Las opciones que consideré para elegir la especialidad universitaria pasarán la filología clásica e inglesa de la filosofía y la física. Hasta el final me decidí por las matemáticas. Entonces él estaba, después de ese acto que tuvo esa noción y ese porcentaje de que si quería él ser escritor o matemático. Sin embargo, tomó la de matemático. Siguiente, por favor. La variedad de asuntos matemáticos. En gran parte del tiempo de escribir 8 libros, recordemos que este es su 9º libro. Todos los aspectos matemáticos de lo que se cuenta en las noticias fue una labor que me infundió un respeto mucho mayor para los columnistas que me deben escribir sobre algún tema de actualidad y profundo 2 o 3 veces por semana. Entonces, la mayoría de escritores de todo el país empezaron a agradecer y le felicitaron por este libro que había escrito. Muchas gracias. ¿Qué tal? No sé si me escuchan ahí. Bueno, mi nombre es Kevin Martínez y continuando con el subtema de que mi compañero anterior habló, hay una pregunta que es, ¿queda algo nuevo por descubrir en las matemáticas? Y es algo que, según él redactaba en el libro, era que él se encontró con muchas personas que de las matemáticas en el tiempo, pues nunca hubiesen pues sabido de las matemáticas. Entonces, como las matemáticas ya llevan bastante tiempo pues existiendo, tal vez millones, billones de años, entonces es alguna pregunta que pues cabe la posibilidad, pero es muy pequeña, que hoy en día podemos descubrir algún método o ya sea algo de matemáticas, porque a lo largo de tantos años pues aún no hemos descifrado un nuevo descubrimiento en sí. Entonces es una pregunta que existe una probabilidad, pero es muy pequeña. Y como decían mis compañeros anteriormente, las probabilidades pueden jugar a favor o en contra, porque no hay nada científicamente que defina la probabilidad que se va a cumplir o no, por valga la redundancia, por algo es una probabilidad. Y la pregunta de hoy en día sería, ¿aún podremos hacer descubrimientos sobre las matemáticas? Como decía en el libro, hay muchas personas que le daban como una dificultad máxima a las matemáticas según el tema, pero se basa conforme usted vaya, ya sea grado académico, porque no en primero primaria vamos a ver un nivel súper avanzado de matemáticas, sino que por eso muchas personas también dejaban de como las matemáticas, ya no, porque era como que era como
una idea que tenían de que era algo muy difícil, pero es lo mismo que como un tema de idioma, como la cosa es ir teniendo una frecuencia para poder obtener un mejor resultado en nuestros conocimientos matemáticos. Y pues eso sería todo, y acá les mostramos el glosario, que fueron 5 palabras que entre todos unimos para el glosario, ¿verdad? Y por último, muchas gracias. No sé si alguno quiera decir o tenga alguna pregunta sobre lo que acabamos de exponer. Estamos abiertos a sus preguntas. Bueno, muchas gracias por la exposición. Entonces podemos detener la grabación, si son tan amables. Y vamos a responder las preguntas que hicieron antes de iniciar esta